Muy buenos días a todos y todas. Esta es la clase de Estudios de Paz y Memoria del pregrado de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, de los docentes Mauricio Castaño y Keren Marín. Esta es la clase sobre teoría de la paz liberal. Esta clase se va a componer de tres bloques. El primero, fundamentos conceptuales de la paz liberal. El segundo, el orden internacional y la paz liberal. Y el tercero, el paradigma emergente de la paz post-liberal, de Oliver Richmond. Comencemos con el primer bloque, fundamentos conceptuales de la paz liberal. El debate sobre la paz liberal entonces toca cuatro debates muy importantes. Aquí muestro como los referentes clásicos de cada uno de ellos. Toca el debate del contractualismo, por supuesto, porque la paz liberal trata de sustentar la idea de que el régimen democrático liberal, desde una visión anglosajona principalmente, es el régimen perfecto para crear un orden internacional pacífico. Eh, También toca el área o el tema grueso de discusión del jus ad bellum o derecho de guerra, y jus in bello, de derecho internacional humanitario, una discusión muy importante porque allí se ha tratado a través de ya varios siglos de establecer cuáles serían las causas justas y legítimas para el ejercicio de la guerra. Estos temas también se tocan en la teoría de la paz liberal, porque pues por supuesto la teoría de la paz liberal entre sus representantes más radicales señala que aquellos estados que no, que no cumplan con el requisito de tener un régimen, que para ellos sea legítimo como un régimen democrático liberal, son estados que pueden estar sujetos de una intervención internacional. El tercer tema grueso, que es este aquí abajo, el que llamo constitucionalismo líquido o jus post bellum, o como lo llama Christine Bell, lex pacificatoria, tiene que ver con las innovaciones legales que se han hecho en procesos y acuerdos de paz que conducen a adaptaciones y a nuevas aplicaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, e incluso a leyes constitucionales nacionales, de manera tal que informa cómo resolver dilemas de terminación de conflictos violentos. Digamos que este bloque de discusión dentro de los estudios de paz y de los estudios del derecho internacional de los derechos humanos es muy importante, y muy importante en este curso, porque aquí se muestra precisamente que ese estándar de la paz liberal, que nace en esa discusión contractualista, en la evolución del debate contractualista, va siendo constantemente puesto en cuestión de manera fáctica, cuando se observan, se leen los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo en los últimos 3 siglos, y se da cuenta de cómo estos estándares no pueden ser homogéneos, no pueden ser estándares universales, sino que el constitucionalismo líquido que representan los acuerdos de paz van mostrando rasgos propios en cuanto a las exigencias de legitimidad de los regímenes políticos en cada caso particular, dependiendo de distintas cuestiones como las culturales, por ejemplo, los modos de participación y de concebir la política, entre otros. Y bueno, finalmente, el otro bloque, digámoslo así, el más importante, o el bloque central en el cual se inscribe el debate de la paz liberal, es el bloque que podemos llamar de varias formas. Puede ser el debate sobre el orden internacional, el derecho internacional público, también la tradición anfictiónica, la cual se refiere a las prácticas en el campo político, y a las elaboraciones teóricas tendientes a crear ligas o confederaciones por medio de pactos entre entidades estatales con el fin de regular sus relaciones mutuas y así asegurar la paz. Eh, Dentro de esta visión están los paradigmas idealistas y liberales trabajando de la mano en respuesta a la tradición realista de las relaciones internacionales.
También aquí encontramos el pacifismo cosmopolita, que se entiende como un conjunto de ideas y de acciones que tienen en común la deseabilidad de conseguir una paz como extinción o ausencia de la guerra en un sentido perpetuo o duradero como objetivo final. Por pacifismo se entiende toda teoría que considera una paz duradera o, para usar la expresión de Kant, perpetua y universal como bien altamente deseable, tanto que todo esfuerzo por conseguirla se considera digno de ser llevado a cabo. Aquí es donde se inserta, después de un debate que viene pues incluso desde antes de la Abad de Saint-Pierre, pero aquí solo para mencionar algunos referentes muy importantes: el Abad de Saint-Pierre, luego Rousseau, Kant, siguen una línea de discusión sobre cuáles serían las condiciones para una federación de estados a nivel mundial, por lo menos a nivel europeo en estos casos, ¿cierto? La Abad de Saint-Pierre proponía una confederación de estados donde se genere un parlamento europeo donde compuesto por cada uno de los príncipes de la época. Por supuesto, estamos en el contexto de estados absolutos. Luego Rousseau propone una federación de estados, pero de los estados pequeños, precisamente para generar contrapeso a las grandes potencias. Y luego Kant, que al igual que Rousseau, ya plantean una confederación donde haya prerequisitos, y es que primero debía de existir un régimen republicano en las unidades estatales para poder generar una confederación republicana, porque era el tipo de régimen ideal para un orden internacional pacífico, debido a que la participación de la ciudadanía era de alguna manera la máxima veedora y la máxima garantía de que los gobernantes no cedieran a las pretensiones de guerra de manera autónoma, sin contar con los ciudadanos, quienes se supone se opondrían. Aquí vamos a desarrollar esto de Kant porque es la influencia más importante en la teoría de la paz liberal desde el punto de vista político-filosófico en Michael Doyle. Y vamos a ver que en definitiva hay una reinterpretación de Kant donde, donde pues se discute que Kant realmente no estaba propendiendo por un régimen democrático, sino por un sistema republicano que es diferente. Para Kant, de hecho, el sistema democrático es un sistema no deseable. Ya lo vamos a ver bien por qué. Solo para dejar planteadas algunas diferencias básicas entre la escuela realista y la escuela del liberalismo en relaciones internacionales, dejemos pues dicho que bueno, las creencias básicas del realismo son que cada estado por interés propio compite por el poder internacional y su seguridad. En cambio, el liberalismo, sus creencias básicas son en la expansión de la democracia, en los vínculos globales económicos y organizaciones internacionales para fortalecer una paz internacional. Básicamente esa es la diferencia en cuanto a las creencias. Eh, en cuanto, por ejemplo, a los actores claves en las relaciones internacionales, para el realismo son las unidades estatales. En cambio, en el liberalismo son los estados, pero también son las instituciones internacionales y los intereses comerciales o económicos. Los instrumentos principales en el realismo, en el enfoque realista, suelen ser el poder militar, el poder económico, la diplomacia. En cambio, en el liberalismo son principalmente las instituciones internacionales y el comercio. ¿Qué más podemos decir para dejar claras unas diferencias? Por ejemplo, en cuanto a los vacíos y limitaciones intelectuales, se puede decir que el realismo no tiene en cuenta el progreso y el cambio en las relaciones internacionales. Por su lado, el liberalismo, sus vacíos
principales tienen que ver con fallas a la hora de entender cómo los regímenes democráticos solo pueden sobrevivir salvaguardando su poder militar y su seguridad. Algunos liberales olvidan que las transiciones democráticas son a menudo violentas. Tienden en general a olvidar el rol del poder en sus planteamientos. Por ejemplo, también se diferencian en cuanto a las predicciones para la posguerra fría. Los realistas pensaban en el resurgimiento de una nueva competición abierta por alcanzar el poder, mientras que los liberales pronosticaban un incremento de la cooperación entre estados por los valores comunes, mercados libres y expansión de instituciones internacionales. Eh, por ejemplo, los realistas eh, que explican tras el 11 de septiembre, tras los hechos del 11 de septiembre del 2001. Ellos señalan que Estados Unidos respondió agresivamente a los ataques terroristas, la incapacidad de las instituciones internacionales para limitar la superioridad militar. Los liberales, frente al 11 de septiembre, señalan eh, la extensión de la democracia ha llegado a ser una parte integral de la actual estrategia de seguridad internacional de los Estados Unidos. ¿En qué fallan explicando el mundo post-11 de septiembre? Podemos decir que los liberales señalan el fracaso de poderes más pequeños para equilibrar el poder militar de Estados Unidos, la importancia de actores no estatales como Al-Qaeda, el objetivo prioritario de Estados Unidos en la democratización. Y los liberales, en cuanto a en qué fallan explicando el mundo post-11 de septiembre, señala que los Estados Unidos han fracasado al trabajar con otras democracias a través de organizaciones internacionales. Bueno, aquí debemos entonces, entrando en materia, primero explicar que existen tres visiones liberales en el campo de las relaciones internacionales. Una amalgama de estas tres visiones, si miramos detenidamente, hay autores que excluyen elementos de estas tres visiones, se recargan sobre algunos de los aspectos, desechan otros, etc. Eh, esa discusión donde se excluyen y se acogen elementos de estos tres tipos de liberalismo, todo ese debate y todas esas variaciones posibles las podemos denominar como teorías de paz liberal en la actualidad. El reto está precisamente en decantar a la luz de cada, ya sea política internacional de una potencia o en cada alineamiento internacional de construcción de paz postbélica de la ONU o del Banco Mundial, o mirar directamente cada propuesta teórica de cada autor. El reto sería identificar cuáles de estos elementos, de estos tres bloques de teoría de paz liberal se acogen y cuáles se dejan de lado para de esa manera poder juzgarlas. Entonces, primero, el primer bloque y el más importante que vamos a explicar más adelante, que es el del internacionalismo liberal, como sinónimo se le conoce paz democrática. Entendamos primero, como lo decía Bobbio, cuando se habla de democracia se habla de un modo de gobierno mediante el cual participa el pueblo, la ciudadanía, en la toma de decisiones, ya sea para escoger a los representantes o para tomar directamente las decisiones en escenarios de toma de decisiones políticas. Y cuando se habla de liberalismo, se habla de modelo de Estado liberal. Y cuando se habla de modelo de Estado liberal y se habla de liberalismo, se divide entre un liberalismo político, que tiene que ver con las libertades de libertad positiva y libertad negativa, y se habla de un liberalismo económico, donde prácticamente se está refiriendo a las relaciones económicas, al capitalismo. Entonces, el internacionalismo liberal y paz democrática
tiene pues, una continuación, pero también una reinterpretación de la tradición kantiana. Eso lo vamos a ver a profundidad más adelante. Y tiene unas tres tipos de explicaciones bajo las cuales argumenta que es la democracia el modo de gobierno necesario en los estados para poder generar un orden internacional pacífico. Esos tres tipos de explicación son primero el argumento a priorístico. Se le dice a priorístico pues porque descansa en los prejuicios o percepciones valorativas anteriores a cualquier construcción empírica. En otras palabras, se puede decir la primera respuesta que ofrece Doyle está fundada en lo que estima que es una cuestión de percepciones mutuas de los liberales, o dicho de otro modo, de prejuicios y contraprejuicios entre liberales. Tiene dos líneas de argumentación que las vamos a ver, que son las normativas y las estructurales. Estos argumentos a priorísticos de tipo normativo y estructural de la paz democrática son la fortaleza principal de autores como Michael Doyle y de la teoría de la paz democrática, o de lo que llama Michael Doyle luego y lo que se conoce como la paz liberal. Ahí es donde está la fortaleza en términos de argumentación académica, porque también encontramos explicaciones a partir de análisis estadísticos, que como vamos a ver sale muy mal librado Doyle cuando expone las estadísticas que tratan de probar que las democracias entre sí no luchan en el campo de batalla. No hay guerras entre democracias, pero sí entre estados democráticos liberales y estados iliberales. Eso lo vamos a mirar, las críticas también, y bueno, la respuesta filosófica, que es básicamente lo mismo de la tradición kantiana. El segundo tipo de liberalismo en las relaciones internacionales es el que se llama pacifismo liberal, o también paz liberal en general, en términos clásicos. Digamos, la paz liberal en términos clásicos, porque la paz liberal hoy es como les digo, una amalgama de muchos argumentos, de una variedad de argumentos entre estos tres bloques, eh, y que pues a eso se le llama la paz liberal hoy en día, pero digamos que en sentido clásico, en sentido de las discusiones desde el inicio de la disciplina de las relaciones internacionales, lo que llamaban paz liberal en ese momento era la creencia de que la economía de mercado, los intercambios comerciales, las relaciones comerciales, la dinámica económica de las burguesías, de los pueblos, era lo que iba a traer la paz mundial o la paz internacional, y en esa medida era más que todo una crítica y un juicio a los estados absolutos que, que ponían diversos tipos de trabas a las relaciones comerciales entre estos sectores de las burguesías de los países de Europa. Entonces ahí los principales teóricos han sido Adam Smith, Schumpeter, Jeremy Bentham y bueno, Woodrow Wilson como presidente de Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial invitaba a todos los países del mundo a acogerse a fomentar economías de mercado y a usar a establecer las democracias representativas, así como en los Estados Unidos. Bueno, en fin, libre comercio, capitalismo y desarrollo económico. Esos son los elementos que generarían la paz mundial según el pacifismo liberal o la paz liberal de la disciplina de las relaciones internacionales clásicas. Luego vemos una corriente que también se puede identificar, que es la del imperialismo liberal y no imperialismo liberal. Evidentemente hay autores que señalan la necesidad de que potencias como los Estados Unidos ejerzan un papel mucho más activo, mucho más proactivo en la arena internacional, interviniendo de manera directa en todos los lugares de manera temprana donde se requiera fomentar sistemas políticos y económicos que beneficien y que permitan mantener los intereses a flote, los intereses de los Estados Unidos.
Esto empieza con Maquiavelo, artífice de la tesis de la razón de Estado, de la separación teórica entre las esferas de la moral y la política, antecedente directo del realismo de la política de poder, defensa de la reforma política republicana como la más adecuada para la expansión imperial. Robert Kagan y Michael Anton son dos de los principales autores en la actualidad en este tema, y Cooper. Bueno, aquí es importante mostrar un ejemplo de uno de estos teóricos del imperialismo o nuevo imperialismo liberal. Eh, por ejemplo, podemos citar el artículo del año 2002 de Robert Cooper, que fue un encargado de la política exterior de Tony Blair, y él señalaba que el nuevo liberalismo era una nueva y buena forma de liberalismo aplicado a las relaciones internacionales. Abro comillas, esto es parte del texto que escribió en el 2002, señala: todas las condiciones para el imperialismo están dadas, pero tanto la oferta como la demanda de imperialismo se han secado. Pero todavía los débiles necesitan a los fuertes, y los fuertes aún necesitan un mundo ordenado. Un mundo eficiente y bien ordenado en el que exporten estabilidad y libertad, y que esté abierto a la inversión y al crecimiento, todo lo cual parece eminentemente deseable. Lo que necesita entonces es una estructura, una nueva clase de imperialismo, uno que sea aceptable para un mundo de derechos humanos y valores cosmopolitas. Podemos desde ya percibir sus perfiles. Un imperialismo que, como todo imperialismo, ayude a traer orden y organización, pero que descanse sobre el principio voluntario. Una buena cita que nos ayuda a entender la crítica a ese nuevo imperialismo es la que hace Todorov en su texto del año 2003, El nuevo desorden mundial. Dice Todorov en este libro que el uso de las bombas no encaja demasiado en el espíritu liberal. No olvidemos que el liberalismo político procede de una exigencia de tolerancia religiosa. Surgió en un momento en que, aun estando convencidos de que nuestra religión era la mejor de todas, renunciamos a imponerla por la fuerza a los demás. La idea liberal está vinculada a la aceptación de la diversidad, a la tolerancia con las diferentes formas de vida y comportamientos de los demás. En el momento en que, para defender nuestra seguridad, entramos en un territorio ajeno y les imponemos un régimen que consideramos preferible, nos hemos salido de la óptica liberal y hemos pasado a la lógica imperial. El imperialismo liberal del que habla Kagan y otros es, en definitiva, una contradicción entre los términos. Dos de las críticas más relevantes que podemos encontrar a la idea de la paz liberal, ese pacifismo liberal que piensa que son las relaciones económicas las que deben ser exaltadas y absolutamente protegidas, porque son ellas las que traerán un orden pacífico internacional, son la de Friedrich List, por ejemplo, que en 1922 opinaba que la extensión universal del libre comercio significa la perpetuación de la sumisión de la mayor parte de los países a las grandes potencias. Otra crítica importante la encontramos en Joas en su texto Guerra y Modernidad, estudios sobre la historia de la violencia en el siglo XX, donde señala que dicho modelo de pacifismo liberal tiene una gran potencialidad de dogmatización sobre la tesis de que el libre cambio tiene efectos pacificadores y que se hace la vista gorda ante los enormes desequilibrios y desigualdades a nivel mundial. Esta concepción solo podría mantenerse a través de una visualización parcial y sesgada de los efectos positivos de la economía mundial liberalizada y no de su inherente capacidad de generar desequilibrios y violencia. Entonces, como podemos observar, hay una crítica muy importante a la idea de llevar la paz por la vía del mercado y de la inversión extranjera.
Bueno, aquí es importante mencionar que el artículo que pone en el escenario mundial de nuevo la teoría de la paz democrática con nuevos fundamentos, ya tomando, como les decía, elementos estadísticos, una fundamentación filosófica kantiana y unos argumentos a priorísticos muy interesantes. Primero miremos que en términos ideológicos para Michael Doyle, en esta obra publicada en el año 1983, Doyle concibe el liberalismo a través de tres elementos fundamentales, que son las libertades negativas, que son las libertades con respecto a la autoridad, que incluye la libertad de conciencia, la libertad de prensa, la igualdad de la ley, derechos a disponer de la propiedad, son derechos de primera y segunda generación, derechos humanos de primera y segunda generación. También concibe dentro de concepción del liberalismo las libertades positivas, que tiene que ver o se puede asumir como aquellos derechos sociales, aquellos derechos necesarios para proteger y promocionar la capacidad y oportunidad de la propia libertad, tales como derechos sociales y económicos, como igualdad de oportunidad y educación, derecho de salud y al trabajo. Y también incluye el derecho a la participación o representación democrática. Entonces, devolviéndonos a las libertades negativas, fíjense que señala aquí derecho a disponer de la propiedad. Ese es el elemento del liberalismo económico que desde una postura, digamos, general, filosófico-política, no está mal disponer de la propiedad, pero sabemos que cuando trasladamos el derecho a la propiedad privada a un debate más profundo en el campo, por ejemplo, de las teorías del desarrollo y de la economía política, pues ahí es donde vemos unas grandes dificultades en cuanto o alrededor de esta condición, porque ya vista en un sentido macro y en un sentido de los efectos de la economía capitalista en determinados contextos sociales, se terminan observando la generación de mayores dificultades y conflictos que son objeto de discusión y de tratamiento, como vamos a ver más adelante, a la hora de generarse políticas internacionales de construcción de paz. El problema es que, como les trato de decir, Doyle en su planteamiento no entra con demasiada profundidad en la discusión sobre el liberalismo económico y por tal no se da la oportunidad como de superar la colisión que se da entre los dos tipos de liberalismo económico. Recordemos que existe un liberalismo conservador, que es una vía que aboga por constreñir el papel del Estado en pro de fomentar el rol de los mercados y de la propiedad privada. Eh, Esta concepción conservadora entiende que la libertad individual se manifiesta fundamentalmente en la posesión y el comercio, de ahí que se dé primacía política al libre ejercicio de la propiedad sin limitaciones externas, como la de un agente estatal. Pero también está el liberalismo social o de estado de bienestar, que señala que el ejercicio de la libertad de los ciudadanos requiere precisamente limitar el poder de los mercados y fomentar el papel activo del Estado, porque se entiende que lo principal es la igualdad de oportunidades y el igual acceso a los ciudadanos a los recursos del Estado, es decir, a los derechos sociales. Bueno, la tesis de la paz democrática en Doyle se compone de tres afirmaciones. La primera es que las democracias liberales nunca o casi nunca se han hecho la guerra. La segunda es que las democracias liberales no son más propensas a la guerra que los estados no democráticos, pero tampoco menos. Y la tercera
eh, dice que aunque las democracias liberales no se hacen la guerra entre ellas, sí han tenido conflictos armados con estados no liberales. Bueno, para los que no conocen el opúsculo de Kant sobre la paz perpetua, que es un texto estructurado como en forma de tratado internacional, es una propuesta que hace Kant, se compone de 6 artículos preliminares principalmente, que son como precondiciones para poder cumplir los 3 artículos definitivos que garantizarían verdaderamente la paz perpetua. Vamos a resumir esto rápidamente. Los artículos preliminares en la obra de Kant señalan requisitos previos que, si se acatan, pondrían restricciones que harían más difícil realizar guerras por los motivos más comunes. Es importante señalar esto de los requisitos previos de Kant porque precisamente Doyle, en su teorización y en su lectura de Kant, excluye estos requisitos, estos artículos precondición, y se basa solamente en los artículos definitivos. Vamos a ver por qué es tan importante esta exclusión, que de hecho le hace blanco de fuertes críticas. El primer artículo de estas prerequisitos o precondiciones es una exigencia de sinceridad a quienes celebran los tratados de paz, evitar las reservas secretas de causa de guerra futura. El artículo 2 anticipa el carácter republicano que debe tener la federación de estados, señalando la necesidad de prohibir las sucesiones de la soberanía por herencia, permuta, compra o donación. 3 de los artículos preliminares imponen restricciones directas al estamento militar. Esto es fundamental. Uno sugiere que los ejércitos permanentes deben ir desapareciendo paulatinamente, ya que estos, al encarnar la lógica del equilibrio militar en términos armamentísticos, imponen costos a la sociedad que eventualmente prefieren justificarse con la declaración de guerras pequeñas. El artículo 4 señala la necesidad de clausurar la posibilidad de realizar empréstitos para campañas militares que se hacen generalmente bajo la garantía de deuda pública. Fíjense que estos artículos prerequisitos de Kant apuntarían a lo que hoy conocemos como el complejo industrial militar, que es uno de los actores claves en toda esta discusión. Bueno, el artículo 5, Kant señala el principio de soberanía nacional, dice textualmente: ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro. El artículo 6, hay una prohibición del intervencionismo que luego algunos liberales propugnan como necesario. Y el artículo 6 sugiere una regulación del tipo ius in bellum y consiste en la prohibición de prácticas como el envío de asesinos al estado enemigo, envenenamientos, quebrantamiento de capitulaciones, inducción a la traición, etc. Pues tales prácticas eliminan la confianza en los tratados de paz futuros. Bueno, el primer artículo definitivo de Kant: la constitución de todo Estado debe ser republicana. Aquí hay que primero aclarar que para Kant lo que llama régimen republicano, hay que aseverar aquí que Kant era partidario de una autocracia republicana. Él estaba a favor de un ejecutivo monárquico, respetando la fuente consuetudinaria del poder, pero lo llama así autocracia republicana porque ese poder del monarca estaría limitado por un parlamento legislativo, que esa es también parte integral de la idea republicana, esa división de poderes, y en ese parlamento legislativo sería de elección popular. Bueno, no podemos decir tampoco elección popular. En su contexto, Kant era partidario de un voto censitario, o sea, el voto de los propietarios, que escogían a sus representantes, que eran los que iban a hacer la ley. Entonces era partidario de una monarquía con espíritu republicano.
donde el rey se suponía que se sentía representante del pueblo, y pues Kant pensaba que esto favorecería la evolución hacia una forma plenamente republicana. El rey actúa en nombre del pueblo porque se inspira en el principio de no dar ninguna ley que no pueda ser querida por todo el pueblo, el principio de voluntad general. Entonces aquí en este primer punto hay que señalar que en cuanto a las críticas, se dice entonces que la interpretación de Doyle que Doyle hace de Kant tiene ciertas carencias teóricas, no tiene en cuenta los condicionantes y la coyuntura histórico-política en la que se escribe Kant, parte de la realidad europea sin pensar en la perspectiva mundial y en las diferencias culturales y políticas tan grandes que separan los distintos continentes, por lo cual extender la cosmovisión republicana a todos los estados puede ser una imprudencia política. En definitiva, el republicanismo en la obra kantiana tiene un significado muy preciso que no puede ser trasplantado a nuestra coyuntura política, especialmente por cuanto el régimen democrático es denostado explícitamente por este autor. Por lo demás, los requisitos del Estado republicano kantiano contienen a su vez una exigencia política y moral que pocos estados actuales cumplirían. Bueno, en cuanto al segundo artículo definitivo, el derecho de gentes debe fundarse en una federación de estados libres. Aquí derecho de gentes, recordemos que hace alusión a lo que sería el derecho internacional público, el derecho que rige las relaciones entre los estados, ¿cierto? Doyle le da una interpretación a esto en cuanto a que, bueno, primero aclaremos que el derecho de gentes en Kant termina convirtiéndose, en vez de una obligación, en un deber moral, porque Kant no está de acuerdo con una legislación internacional que esté sustentado por un derecho de sumisión de los estados, sino que propendía más bien por un derecho internacional blando, basado fuertemente en la capacidad y en la virtud moral de cada uno de los estados que lo integraba. El camino hacia la conformación de dicha entidad federativa pasa por la posibilidad de que primero un pueblo fuerte e ilustrado formase una república, que es el primer artículo definitivo, que por su propia naturaleza tendería a la paz perpetua, y esta constituyese el núcleo de una asociación federativa para que otros estados se unieran y que esto se fuera extendiendo poco a poco al resto de los pueblos. Es decir, aquí aparece otra vez el fantasma de los requisitos previos para la federación que Doyle excluye. Entonces aquí la crítica, se puede decir que en cuanto al derecho de gentes parece que tampoco se entiende en clave kantiana, no es el derecho a la unión pacífica, sería más bien el incipiente derecho que en el lenguaje de la paz democrática regularía las relaciones entre estados democráticos y no democráticos, porque es un derecho que rige las relaciones de una sociedad mundial donde la guerra es un fenómeno que aún pervive, su posibilidad real y no meramente virtual. Bueno, en cuanto a las evidencias estadísticas de Doyle sobre el hecho de que las democracias liberales entre sí no van a la guerra, les voy a mostrar la tabla que él utiliza, que es esta, donde muestra todas las guerras internacionales que se dieron en este periodo, desde 1817 hasta 1980, y con la cual señala que aquí lo que menos se ven son las guerras entre estados liberales.
esta estadística no la hizo él, la toma de Small y Singer de un trabajo, Resort to Arms, donde se recogen las guerras acontecidas en el mundo entre 1817 y 1980. A partir de esta muestra, Doyle manifiesta gráficamente su argumento de base, que desde 1816 hasta la actualidad no ha tenido lugar una guerra entre estados liberales. Ello confirmaría la tesis de la paz democrática, lo que no implica que no se haya dado conflictos y disputas entre ellos, pero la clave del éxito se encuentra en que a pesar de aquellos, los liberales no han llegado a la guerra. Entonces les voy a presentar un barrido rápido de lo que serían las críticas eh, de una variedad de autores que tuve la posibilidad de consultar para mostrarles, entre ellos Spiro, Mearsheimer, Sid Maus, Rudolf Rummel, que es también un autor de la paz liberal, pero que critica esta estadística. Entonces, primero, digamos que los constructos para la categorización de variables no son correctos, la arbitrariedad en la clasificación de estados o en la definición de variables esenciales como la definición de guerra hacen dudosa la generalización de los resultados obtenidos. Estos son los vacíos que observaron estos autores en la estadística. También se señala que existen excepciones importantes que contradicen el presupuesto central de Doyle, como los casos de la guerra entre Ecuador y Perú y la invasión de Israel al Líbano en 1981. Estas exclusiones las presenta Doyle en virtud de un criterio que él mismo sugiere y que es que el régimen liberal debe superar los 3 años de estar establecido. En el caso de Israel, excluye el caso en virtud de entender que dicha invasión iba dirigida a Siria, que había invadido primero a Líbano, tomando una posición estratégica. También se critica que el periodo abarcado en su estudio entre 1816 y 1980 tampoco tiene en cuenta el hecho de que durante la mayor parte de este periodo los países liberales eran mucho menor al actual. Desde el año 1816 hasta el año 1929 solo se encuentran un par de estados liberales, Estados Unidos y la Confederación Helvética. De ahí que no sea significativo la ausencia de guerras entre democracias durante este periodo. El número de estados liberales se incrementó en los años 1830 a 1831 cuando se alcanzaron los 6 estados. Del año 1832 al año 1847 se llegó a 10 estados liberales. Hasta el año 1871 el número de democracias no llegaba al 5% del total de los estados. El número de democracias creció en el siglo XX, pero el número de conflictos entre ellas no se corresponde. Esa es la crítica desde mi punto de vista más importante y demoledora, diría. Otro dato incómodo para la estadística que presenta Doyle es que las 4 naciones que más han estado involucradas en guerras por año en el periodo escogido han sido Israel, India, Francia y Gran Bretaña. Todos ellos democracias. Esa crítica la hace Spiro. Peseni señala que respecto de las propias conclusiones derivadas del estudio, Spiro podría plantearse, y no sin sarcasmo, un estudio similar pero por el lado contrario. Así lo plantea Peseni, junto a otros autores en un trabajo que denomina Dictatorial Peace, y pregunta, ¿hay una paz dictatorial que se parezca a la paz democrática? Pues desde 1945 no ha habido guerras interestatales entre dos regímenes militares u homogéneos, personalistas o de partido único. Es decir, parece ser que este aspecto de la belicosidad de un Estado ha sido muy estudiado en relaciones internacionales, pero siempre en lo concerniente a los Estados liberales, y no tanto en relación a los Estados autoritarios entre sí. Como señala Peseni, las democracias son más efectivas en la guerra, profesionalización del ejército y la subordinación del mismo a las autoridades civiles. Las autocracias han dado prueba de mayor éxito a la hora de mantener el poder coercitivo del Estado. Lo que caracteriza un régimen militar es que los militares se unen en torno al Estado. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en Argentina, donde los militares fueron más efectivos matando argentinos que luchando contra los británicos en las Malvinas.
Los dictadores no pueden fortalecer el ejército porque se puede volver contra él. Otra crítica de Spiro es que a su juicio no hay resultados estadísticos significativos para avalar la importancia de la paz democrática, uniéndose a las conclusiones de John Mearsheimer, cuando señala que las democracias han sido escasas en número durante los pasados 2 siglos, de ahí que no hubiera muchos casos donde dos democracias estuvieran en posición de luchar entre ellas. En conclusión, resulta dificultoso establecer un análisis estadístico fiable dirigido a probar la ausencia de guerras entre democracias, porque los distintos análisis tratarán de manipular los datos para probar sus premisas de partida. Y es precisamente en la falsación de la hipótesis, como han pretendido Spiro o Mearsheimer, donde probablemente salgan datos o argumentos mucho más acordes con la realidad. No hay duda de que los resultados estadísticos no son concluyentes y de hecho Doyle lo sabe, y por eso no les da todo el protagonismo como se han hecho otros autores. Bueno, como les decía, el lado fuerte de la teoría de la paz democrática de Doyle, de la paz liberal de Doyle, está en los argumentos a priorísticos. Argumentos a priorísticos de dos tipos, estructural y normativos. Estructural atribuye la paz fundamentalmente a las instituciones liberales, y normativo se apoya en las normas y en la cultura liberal, en definitiva en la cosmovisión liberal. Una sociedad agonística también tiende a hacerlo para con otras sociedades o gobiernos. Vamos a presentar una tabla que encontramos en Russell, quien ha defendido la dependencia y el carácter complementario de los argumentos de ambas versiones para explicar la complejidad del fenómeno de la paz democrática, derivada de la esencial correlación interna que existe entre normas institucionales. Recordemos que se puede tildar de argumentos a priorísticos porque descansan en los prejuicios o percepciones valorativas anteriores a cualquier construcción empírica. En otras palabras, la primera respuesta que ofrece Doyle está fundada en lo que se estima que es una cuestión de percepciones mutuas, o dicho de otro modo, de prejuicios y contraprejuicios entre liberales. Entonces tenemos, por ejemplo, la versión normativa de la paz liberal en Russell, argumentos como, por ejemplo, en las relaciones con otros estados, los gobernantes intentarán aplicar las mismas normas de resolución de conflictos que emplean a nivel interno. A los conflictos violentos entre democracias son escasos porque las democracias confían en ser capaces de resolver los conflictos a través del compromiso y el empleo de instrumentos no violentos que respeten los derechos del oponente. En el comportamiento de las democracias estables, las democracias esperan que actúen tanto a nivel de relación interna como internacional, o mejor entre estados democráticos, de acuerdo con normas democráticas y no violentas a la hora de resolver disputas. Y en la explicación sobre los conflictos violentos entre estados no democráticos y entre democracias con estados no democráticos, serán considerados más frecuentes porque los gobiernos no democráticos hacen uso de la violencia y además esperan que sus oponentes también empleen la violencia y la amenaza de la guerra. Por tanto, las no democracias deben hacer uso de la violencia y la amenaza de violencia contra otros estados. Los estados oponentes, por consiguiente, esperarán que los estados no democráticos empleen la fuerza como medio de resolución de disputas. Y la versión estructural o institucional de la paz liberal, en la parte a priorística, encontramos argumentos como que los líderes de los estados democráticos se percibirán de ese modo y con tales límites que garantizan las decisiones en este sentido. En las democracias, los límites que imponen la división de poderes, la necesidad de debate público de las decisiones políticas y las normas, así como la necesidad de apoyo de tales medidas por parte de la mayoría de ciudadanos, reduce el riesgo de un apoyo a medidas violentas de resolución de conflictos. Los líderes de estados en conflicto, democracias versus no democracias, deben iniciar el ataque para evitar el temido ataque sorpresa.
Los líderes de los estados no democráticos perciben a los líderes de estados democráticos como limitados por las reglas democráticas y por lo tanto presumirán que pueden conseguir de ellos más concesiones. Como podemos ver, son prejuicios liberales de, de cómo es la lógica de los estados y gobiernos liberales frente a las situaciones de conflictos internacionales, ya sea con democracias o con estados no democráticos. Bueno, aquí entramos en el segundo bloque de la presentación llamada El orden internacional y la construcción de paz liberal, y comenzamos con una cita de Teresa Guelardo, un libro bastante recomendado en esta materia, el cual me ha sido de gran ayuda para esta presentación. Se llama La tesis de la paz democrática y el uso de la fuerza. Esta cita dice así: la democracia como garantía y causa de guerra en el nuevo orden internacional, la doble faceta pacifista bélica de la paz democrática y liberal. El hecho de que la democracia esté consolidándose como pilar o fundamento del actual orden internacional tiene consecuencias en el significado del uso de la fuerza, lo que les mencioné al principio del jus ad bellum. Y es este punto el que va a resultar paradójico, ya que la supuesta garantía de paz en democracia aparece también como causa de guerra. No obstante, esta doble faceta pacifista bélica de la paz democrática se puede explicar desde la teoría del orden internacional, que explicaremos a continuación. Bueno, primero que todo, aclaremos un poco la idea de orden internacional. Un orden internacional está edificado sobre la base de unos principios y convicciones que derivan de una determinada cosmovisión cultural e histórica y que conforman la base normativa para la convivencia. La razón de ser de ese orden se encuentra en su capacidad para preservar esas normas y evitar las fracturas del orden y por tanto de la paz. Aquí en este cuadro vemos lo que se distingue como los últimos cuatro órdenes internacionales que ha conocido el mundo. Empezamos con el orden de Westfalia, denominado equilibrio de poder entre los siglos XVII y XVIII. Luego el orden europeo del concierto o Santa Alianza se lleva a cabo durante casi todo el siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza el orden internacional nacido tras la Segunda Guerra, llamado el orden bipolar, que termina con el fin de la Guerra Fría, donde nace el orden internacional liberal actual. Es el actual. Y bueno, aquí en este cuadro podemos observar los objetivos de cada uno de los órdenes, principales amenazas del orden, mecanismos para preservar el orden, valoración de la fuerza, características de la soberanía, principales razones que legitiman intervenciones, agentes con legitimidad para autorizar intervenciones. Aquí nos vamos a quedar un momentico para explicarlo de una manera que se entienda la emergencia de la paz liberal como el tanque de pensamiento y el constructo cognitivo que le da sustento al orden internacional actual. Bueno, un sistema internacional se haya conformado cuando distintos estados cuentan en sus cálculos de actuación con los comportamientos de otros estados que los podrían afectar, gracias a alguna dinámica de comunicación entre dichas unidades estatales que les permita aceptar, interpelar o rechazar tales conductas. En tal sentido, la unidad básica o punto de partida de todo sistema internacional es el Estado, entendido de manera tradicional en el derecho internacional público como aquella comunidad
política independiente con un gobierno propio que afirma su soberanía sobre un determinado territorio y sobre un segmento concreto de la población mundial. La paz liberal es el paradigma hegemónico en el actual sistema internacional u orden mundial, que aquí llamaremos orden internacional liberal actual y que comienza con el fin de la Guerra Fría en 1990. Entonces comencemos con el equilibrio de poder del orden de Westfalia. Tradicionalmente se distinguen cuatro órdenes internacionales. El primero de ellos es el orden de Westfalia entre los siglos XVI y XVIII. El Tratado de Paz de Westfalia de 1648, que llevó a pactar el fin de la Guerra de los 30 años en Europa, impulsó la noción fundamental de orden internacional basada en el Estado territorial, a través de la parcelación estatal del mundo y prohibiendo cualquier tipo de intervención en los asuntos internos de cada uno de los estados. De esta manera y desde aquel entonces se consagra el modelo de relaciones internacionales basado en la soberanía nacional, en la cual solo los estados entran a ser los únicos actores reguladores del orden internacional y los únicos sujetos legítimos para entablar relaciones políticas y jurídicas internacionales. Tal situación dio lugar a un incipiente y limitado modelo de derecho internacional público. El paradigma teórico de relaciones internacionales que prevaleció durante este orden internacional de Westfalia fue el realismo de la política de poder, que se materializó en la política de equilibrio de poder, consistió en el respeto del statu quo de la Europa del momento y se complementó con el principio de no intervención, que limitaría cualquier intento imperialista e intervencionista de las potencias. Fíjense que ahí empiezan a aparecer unas máximas del orden internacional como principio de no intervención. Así como también se estableció la igualdad jurídica de los estados independientemente de su poderío y la independencia de los mismos, de tal manera que se prohibía la imposición hegemónica de alianzas, dando paso a pactos y acuerdos consentidos entre gobernantes. En cuanto a la guerra, esta era prerrogativa de los estados, que en ausencia de una autoridad de carácter internacional la usaba en pretendida aplicación del derecho para hacer cumplir pactos o para defenderse, así como medio para reformar el derecho de los estados. La guerra también era vista como el principal medio por el cual se juzgaba el prestigio y reconocimiento internacional de los monarcas. El orden internacional que le seguiría al de la Paz de Westfalia, el llamado, aquí pasamos al segundo, el orden del Concierto Europeo o Santa Alianza, llega tras el acta final del Congreso de Viena en 1815. Pretendió restaurar el orden del equilibrio de poder de los monarcas heredado de Westfalia tras el fin de las guerras napoleónicas, que intentaban expandir parte de las reformas liberales y que rompieron el sistema de equilibrio de poder en Europa. Sin embargo, la Revolución Francesa de 1789 a 1799, previo a las guerras napoleónicas, ya habían sembrado la semilla para un orden internacional basado en la soberanía popular, liberal, frente al poder absoluto y legitimado en el derecho divino de los monarcas. Las huellas de un orden internacional basado en valores liberales del Estado revolucionario francés consistieron en el llamado Decreto de la Propaganda Armada del 18 de noviembre de 1792, mediante el cual la Convención Nacional, que era el órgano ejecutivo en la Francia revolucionaria, declara su voluntad de apoyar, inclusive militarmente, a todos los pueblos de Europa que quieran luchar contra las monarquías absolutas. Luego, el artículo 118 de la Constitución de 1793 declaró que la nación francesa es la amiga y aliada natural de todas las naciones libres. Roto el sistema de equilibrio de poder de Westfalia, el orden internacional del Concierto Europeo o la Santa Alianza partió de la creación de una alianza entre las potencias vencedoras y configuró una federación de estados destinados a promover una paz duradera entre ellos. Su pretensión política, además de la paz, era mantener un statu quo que frenara el auge del liberalismo y el nacionalismo, tratando de asegurar los derechos y libertades de las grandes potencias a través de tratados internacionales, los cuales lograron un nivel de institucionalización
muy superior al del sistema de Westfalia, a tal punto que la guerra pasó a un segundo plano frente a la diplomacia como instrumento de reconocimiento y prestigio internacional. Una de las amenazas principales a este orden era la pretensión imperialista de algunas potencias, problema que persistió hasta la primera mitad del siglo XX, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dicho orden internacional del concierto europeo desarrolla en el derecho público internacional el principio de la paz por el derecho, con las conferencias de paz de La Haya de 1899 y 1907, donde aunque no se logra la prohibición de la guerra, sí se avanza en cuanto a su prohibición en el caso concreto del cobro de deudas contractuales. También se logra desarrollar, coincidiendo con la expansión de los estados liberales. En este periodo la guerra deja de ser una prerrogativa exclusiva de los estados y se comienza a concebir como un fenómeno susceptible de regulación jurídica, tanto desde el ámbito del jus ad bellum o derecho de guerra justa, como el ámbito del jus in bellum o derecho internacional humanitario. En tal sentido, la declaración de guerra pasa a convertirse en una cuestión del derecho internacional público más que un asunto de meras relaciones interestatales. Como se observa en el cuadro, en el orden internacional del concierto europeo se valida la intervención militar extranjera en aquellos estados que violen o amenacen los acuerdos del Congreso de Viena de 1815. Pese a todos los avances a nivel jurídico y conceptual, esta Europa del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial se encuentra profundamente dividida por factores como el auge del nacionalismo, las protestas de minorías lingüísticas y culturales, el proceso de industrialización y sus efectos sobre la economía internacional, el conflicto de intereses entre Gran Bretaña y Rusia, la colisión entre las pretensiones de legitimidad de estados monárquicos absolutos y dinásticos como las de Rusia, Prusia y Austria, frente al auge de estados liberales como Dinamarca, Suecia, Grecia, Francia, Suiza, Estados Unidos, Bélgica, Gran Bretaña, Holanda, Piamonte, pero en épocas muy específicas del siglo XIX. Posterior al orden del concierto europeo, surge el orden bipolar entre 1950 y 1989, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Guerra Fría. En este sistema internacional el propósito principal era mantener la ideología de las dos superpotencias, mientras se trataba de prevenir a su vez la confrontación y la guerra nuclear entre ambos bloques, uno liberal capitalista y otro comunista. Se consideraba que la principal amenaza a dicho orden era el predominio político e ideológico de uno de los dos bloques sobre el otro, y de este modo el principal mecanismo para mantener dicho orden era la división del mundo en dos esferas de influencia bien determinadas. El modelo jurídico o derecho internacional público de esta era o fue inaugurado con la Carta de las Naciones Unidas, así como con el sistema internacional de las Naciones Unidas que se diseñó bajo el principio de neutralidad ideológica o neutralidad política, en cuanto a que sus principios y disposiciones buscaban garantizar la libertad de cada Estado para elegir su tipo de gobierno sin injerencia externa. Sobre la neutralidad política de la ONU en la situación de Guerra Fría y orden bipolar, vale la pena leer un fragmento de Naciones Unidas y los principios de coexistencia pacífica de Elisa Pérez. Dice: por lo que se refiere a la segunda condición requerida para la viabilidad de la organización, es decir, a la exigencia de su caracterización como campo neutral de las políticas nacionales, resulta evidente que la Carta de Naciones Unidas no puede alinearse con ninguna de las ideologías que dividen al mundo de hoy. En tal sentido, por ejemplo, ni una vez aparece citada en su texto el término democracia, y no es sorprendente cuando entre los Estados miembros de la organización este vocablo adquiere matices diferentes en regímenes políticos que, utilizándolo como denominador común, sirven a orientaciones alejadas y aún contradictorias. Sin embargo, debemos aclarar lo siguiente: durante la Guerra Fría
Si bien la ONU mantenía el principio de neutralidad política, incluso evadiendo solicitudes de apoyo en la realización de elecciones en distintos países, se ha interpretado por la academia en general o de manera mayoritaria que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual era la carta de navegación en cuanto a objetivos o metas a perseguir para las organizaciones internacionales como la ONU, establecía que la democracia era un derecho humano fundamental asociado al derecho a la participación política recogida en el artículo 21. Desde aquel entonces se puede hablar de la formación de un doble perfil en la ONU durante la Guerra Fría en favor tanto de la democracia por medio de la defensa de los derechos humanos fundamentales como en favor de la neutralidad política, evitando una acción democratizadora masiva y amplia en regiones o lugar de influencia del bloque comunista. Durante la Guerra Fría y en presencia del principio de neutralidad política, la ONU logró importantes desarrollos en áreas como la promoción de la descolonización, el fomento del desarrollo económico y social, la implantación de un sistema de amparo de los derechos humanos, la creación de una infraestructura de asistencia a los sectores más necesitados de la población humana y la defensa y codificación del derecho internacional. Bueno, la Guerra Fría se caracterizó por ser un periodo de conflicto permanente, latente y virtual, con un carácter constantemente excepcional. A partir de dicha doctrina de la neutralidad política, del fin de contener la guerra directa entre los dos bloques, con su probable escenario de guerra nuclear, y del derecho internacional humanitario, en el sistema bipolar el enfoque de conducta de los líderes de cada bloque era nuevamente la realpolitik, donde la guerra solo era aceptable en función de frenar el exceso o el avance de la influencia, ya sea de uno u otro campo ideológico, en territorios periféricos considerados estratégicos, partiendo del reparto territorial resultante del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el orden internacional liberal actual, que es donde nos vamos a concentrar, acabada la Guerra Fría y caída la cortina de hierro entre 1989 y 1990, emerge el denominado nuevo orden mundial u orden internacional liberal actual, donde orden que perdura hasta hoy, pese a los importantes actos terroristas de comienzos del siglo XXI y las respuestas que suscitaron, hechos que hicieron pensar a muchos sobre la emergencia de un nuevo orden mundial. Bueno, hablemos un poco más de este nuevo orden liberal actual. El orden liberal internacional actual se inaugura con la invasión militar por parte de Irak a Kuwait en 1990 y la respuesta de las potencias vencedoras de la Guerra Fría, con Estados Unidos a la cabeza, siendo esta la única superpotencia militar capaz de desempeñar un papel estratégico en torno a la garantía de una paz estable y duradera, objeto de todo orden internacional. Entonces fue la guerra del Golfo Pérsico la oportunidad para que dichos países plantearan nuevas condiciones para mantener la paz entre las naciones. Ahora el esquema de una paz universal debía coincidir con la estrategia de la preservación del statu quo que la superpotencia victoriosa consideraba idóneo para la protección de sus propios intereses vitales como única superpotencia, por lo cual tratar de dar forma a su propuesta fundada en el propósito de promover y asegurar la democracia liberal, el capitalismo y los derechos humanos y la construcción de los que serían los nuevos enemigos del nuevo orden, el nacionalismo étnico, los regímenes iliberales, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, ¿qué más? El crimen organizado transnacional serían los nuevos enemigos. El nuevo orden mundial que se proponía desde la Casa Blanca y en concreto desde la administración Bush padre quedaba sintetizado en un documento de estrategia global de seguridad. Las indicaciones estratégicas del documento eran las siguientes. Presten mucha atención. Primero, la amenaza de guerra nuclear ha desaparecido. Estados Unidos tiene la oportunidad extraordinaria de construir un sistema internacional justo y pacífico,
basado en los valores de Occidente, libertad y democracia. 2. La construcción del nuevo orden internacional debe producirse a partir de un sistema de seguridad global que tenga en cuenta la creciente interdependencia económica, tecnológica, etc. del mundo. Ahí podemos ver que este sistema de seguridad global requiere estrecha cooperación entre países, sobre todo de áreas industriales, Estados Unidos, Europa, con Alemania a la cabeza, Japón, todos bajo el liderazgo de los Estados Unidos. El tercer lineamiento o indicación del documento señala que el sistema de seguridad global exige un cambio en la estrategia de la OTAN y la OSCE, entre otras. Las restricciones en el ámbito geográfico tradicional de la OTAN deben flexibilizarse para tener en cuenta los peligros crecientes que provienen de regiones del tercer mundo, fuente potencial de amenazas, como lugares de conflicto. Cuarto, los intereses vitales de los países industrializados experimentan mayor vulnerabilidad. ¿Cuáles son los intereses de los países industrializados? Acceso libre y regular a fuentes de energía, ágil provisión de materias primas, estabilidad de mercados mundiales, libertad y seguridad del comercio aéreo y marítimo. A otro nivel, represión del terrorismo internacional y control de proliferación de armas biológicas, químicas y nucleares. Peligro planteado en tercer mundo, Irán, Irak, Pakistán, Corea del Norte. Se mencionan varios países. La quinta indicación de ese documento dice que se debe abandonar el viejo principio de no injerencia. Esto es muy importante. Necesidad de llevar a cabo intervenciones humanitarias allí donde se considere necesaria la intervención para resolver situaciones de crisis interna en diferentes estados. Esta reseña, este documento lo encontramos en Cosmópolis de Danilo Solo, recomendado. Entonces, con respecto, fíjense este hito que fue la intervención en Haití de los Estados Unidos en 1993. El presidente de los Estados Unidos, Clinton, proclamaba que nuestro objetivo primordial debe ser expandir y fortalecer una comunidad de democracias de mercado. O sea, fíjense cómo se vuelve explícito el argumento de establecer la democracia liberal como fundamento de la intervención militar en otros estados. En este contexto, parte de las estrategias para la construcción del nuevo orden mundial liberal se aprovecharon y reinterpretaron a favor de sus intereses políticos e ideológicos la red institucional de las Naciones Unidas, incluyendo las organizaciones regionales y continentales. En tal dirección, los principios que durante la Guerra Fría se establecieron como las mejores garantías posibles de paz internacional, como la neutralidad política de la ONU, el principio de no intervención y el principio de soberanía, fueron replanteados en la posguerra fría. En cuanto a la neutralidad política, tanto de la ONU como del derecho internacional universal, se tornó parcial al posicionarse a favor de la democracia liberal como régimen político más legítimo, lo que implicaba que solo los estados democráticos ostentan un grado de legitimidad del que carecen el resto de sistemas políticos. Los dos elementos fundamentales de la democracia liberal eran las elecciones libres y periódicas y la pluralidad de partidos políticos. Hacia el fin de la Guerra Fría, la democratización en el escenario de la ONU comenzó a aparecer en distintas resoluciones a partir de 1988. Bueno, tengo una serie de resoluciones que pude consultar, que se las puedo mostrar cuando consideren, para quien le interese. Y también documentos sobre conferencias internacionales de democracias nuevas y restauradas. Esto generó todo un activismo prodemocrático justo cuando termina la Guerra Fría. Bueno, otras de estas resoluciones que cobró importancia fue la del 21 de octubre del 97, titulado Apoyo del Sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias nuevas y restauradas.
Entonces, como les estaba señalando, las cuestiones fundamentales en la construcción de Estado que tiene las estrategias de peace building, que tienen su fondo ideológico siendo la paz liberal, tiene que ver con estos elementos básicos, fundamentales: monopolio de la fuerza legítima, control territorial, capacidad de extraer recursos, cuerpos policiales, acuerdos con gobiernos locales y cooptación y desmovilización de ejércitos privados, eliminación de intermediarios entre poderes locales y el poder central, etc. Entonces, leamos esta cita que encontré en el texto: la consolidación de la paz en el derecho internacional, que me pareció muy interesante, muestra parte de los problemas y de las tensiones existentes en esto. Y es que, por considerarse como una de las formas más intrusivas de intervención, la construcción del Estado, que está respaldada por doctrinas liberales de la gobernanza mundial, provenientes en su mayoría del ámbito anglosajón, tiene un carácter bastante controvertido en el ámbito de las relaciones internacionales y sobre todo en el derecho internacional. Junto con el fin de fortalecer los estados, se encuentra la intención de remodelar o transformar sus estructuras internas mediante modelos políticos de estados democráticos occidentales, con lo cual se afecta la esfera de su soberanía interna y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Esto exige una justificación, por lo menos jurídica, dentro del derecho internacional positivo. Y hacia allá es que se dirige el paradigma emergente de la paz post-liberal, que vamos a ver en el tercer y último bloque. Son las intervenciones militares de los Estados Unidos desde que comenzó o se inauguró este orden mundial internacional liberal. Aquí se las dejo para que las revisen. Este cuadro tiene las misiones de peace building de la ONU, la posguerra fría, los países que han sido intervenidos y las agencias internacionales o continentales que han respaldado tanto institucional como económicamente. Esta lista de documentales que les sirve para entrar en contexto de muchas de estas situaciones de fragilidad estatal y de intervención internacional. Comencemos entonces a hablar de las estrategias de construcción de Estado en situaciones de posconflicto o de posguerra de la comunidad internacional en cabeza de la ONU desde los años 90. Entonces comencemos señalando que en 1996 el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, le da un nuevo impulso al debate relacionando la paz no solo a la democracia, sino también al desarrollo, apuntalando de esta manera ya no solo la validez de las intervenciones militares de la comunidad internacional en función de establecer estados cuya legitimidad se base en la democracia liberal en sentido político, sino que también las intervenciones de la comunidad internacional en la soberanía de países en transición con el objeto de establecer modelos de desarrollo liberales o capitalistas, en otras palabras, liberalización política y liberalización económica, abriendo de esta manera nuevas áreas de tensiones conceptuales y prácticas sobre la soberanía, el derecho de autodeterminación de los pueblos, los derechos de las minorías y los derechos sociales de las poblaciones vulnerables en sentido general y específico contextual. Entonces, textualmente, el secretario general de la ONU señalaba que la democracia contribuye a preservar la paz y la seguridad, garantizar la justicia y los derechos humanos y a promover desarrollo social y económico. La democracia al interior de los estados fomenta la evolución del contrato social sobre el que se puede construir una paz duradera. Una cultura de democracia es fundamentalmente una cultura de paz. Esta concepción de la construcción de la paz de la ONU
Impulsó estrategias de intervención de la comunidad internacional con misiones para la consolidación de la paz en escenarios de posconflicto. El eje central de tal estrategia consistía en, una vez terminados los combates, generar procesos electorales y de apertura económica en miras al desarrollo económico. Esto fue en los primeros años de la década del 90. Este tipo de prácticas de liberalización política y económica instantánea, según Roland Paris, fueron prematuras en la medida en que no tuvieron en cuenta que tales sociedades posbélicas, por lo general, no cuentan con una institucionalidad fuerte que permita el imperio de la ley y en tal situación la realización de elecciones inmediatas y las aperturas económicas llegaron a convertirse en detonantes del resurgimiento de la violencia. Reilly también señala que la liberalización política contribuyó a generar tensiones sociales, ya que estas sociedades no contaban con organismos electorales fuertes y autónomos. Entonces ya estamos viendo, esto es un proceso de aprendizaje de la comunidad internacional y lo que les estoy contando son los análisis críticos que muestran estos desaciertos que impulsaron a nuevas estrategias. Entonces aquí vamos a hablar de que debido a esto se creó una nueva estrategia que es la estrategia secuencial. Todo esto se aplicó, fue aprendido en los casos que les mostré en las tablas anteriores. En autores como Fukuyama, Mansfield y Snyder, Roland Paris y Zakaria, se observa la crítica a la estrategia mixta, a esa estrategia de combinar estrategias de liberalización política y económica de la ONU en materia de consolidación de la paz, según la cual constituye un acto de alto riesgo generar procesos electorales sin antes haber fortalecido la institucionalidad estatal para poder hacer respetar el Estado de Derecho de las fuerzas competidoras que acababan de cesar el conflicto armado. Entonces vamos a la estrategia secuencial, que sería la respuesta a esas críticas y que consiste en fortalecer instituciones y luego promover las aperturas, ¿cierto? Esto lleva al surgimiento de una nueva conceptualización llamada la estrategia secuencial de consolidación de la paz, que señalaba poner por delante de la promoción de la democracia la edificación y fortalecimiento de las instituciones estatales esenciales para generar un escenario de estabilidad o imperio de la ley durante una primera etapa, para luego darle un mayor despliegue a los procesos electorales, a las aperturas. Esta concepción generó un escenario nuevo, no deseado, en el cual los gobiernos en la transición se tornaban autoritarios y no llevaban a cabo, en la mayoría de los casos, el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Por lo tanto, el sacrificio de la democracia en la primera etapa del posconflicto constituía una fuente de inestabilidad y violencia política y ponía en vilo la consolidación futura de la democracia en los países en transición. De aquí pasamos entonces a la estrategia gradual. Es aquí donde Carothers propone pasar de una estrategia secuencial a una gradual en materia de democratización en escenarios de posconflicto. Esta consistiría en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática a través de la combinación de medidas de democracia participativa y representativa simultáneamente, como son la rendición de cuentas, la creación de espacios para la sociedad civil, una administración electoral independiente y la promoción de asociaciones políticas y de medios de comunicación independientes. Entonces la solución viene siendo la apertura de escenarios de participación de abajo hacia arriba, una de las fuentes de esta noción de democratización que acompaña medidas de democracia y construcción de estados de arriba hacia abajo con medidas de abajo hacia arriba se halla en la idea tocquevilliana de que la participación activa de la ciudadanía por medio de gobiernos locales y asociaciones civiles
marca la construcción del Estado. En este sentido, se parte del supuesto de que la sociedad civil, mediante su participación política directa e indirecta o representativa, fortalece al Estado y a la vez preparan al ciudadano para vivir en democracia y actúan como límites a la concentración del poder y la tiranía de las mayorías. En este sentido, Prendergast y Plumb afirman que la implementación de acuerdos de paz comprensivos, o sea, son aquellos acuerdos de paz que proponen reformas estructurales al Estado, deben conllevar medidas que involucren a las poblaciones directamente afectadas por el conflicto y a las distintas organizaciones de la sociedad civil con asiento en el territorio. Esto es a nivel local y regional, con el fin de generar escenarios propicios para la construcción de lazos intercomunales y la construcción de una dinámica deliberativa entre actores diversos, incluyendo aquellos que estuvieron por fuera de la negociación de la paz y aquellos que se oponían al mismo desde la civilidad. Esto a su vez contribuiría al proceso de reconciliación que deben conllevar los escenarios de construcción, consolidación de la paz en posconflicto. O sea, en otras palabras, se trata de construir instituciones locales que apoyen la democracia participativa y fomenten el pluralismo para que se vinculen los distintos actores sociales y se conviertan en actores claves de la implementación de los acuerdos de paz y de las reformas que estos propician en el nivel local. Entonces, esta visión de construcción de paz se le conoce también como la visión republicana actual, ¿cierto? Digámoslo, no kantiana en el contexto de Kant, sino en el contexto actual de exaltar la participación activa de la ciudadanía en la construcción de políticas desde lo local. Esta visión de la democratización es compatible con la visión republicana de la construcción de paz, según Arévalo, que fue pues un asesor del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos en las negociaciones de paz. La construcción de paz republicana prioriza la generación de espacios de participación directa y semidirecta, de carácter deliberativo, tanto consultivo como decisorio, en lo posible, libres de la presión de actores poderosos o ilegales. Estos escenarios permiten, por un lado, que los actores sociales del territorio decidan su visión del desarrollo y la manera de alcanzarlo, y por otro lado, permiten desarrollar un sentido de identidad general en la comunidad, pues al valerse de escenarios deliberativos de planeación y ejecución de proyectos como los relacionados con la provisión de bienes públicos, por ejemplo, propician el encuentro de actores y una pluralidad de posturas políticas, ideológicas y culturales sobre lo público. Al respecto, Offline expone que pedir que la gente justifique sus propuestas en términos que otros puedan aceptar no solo obliga a invocar normas, principios y valores generales, sino también a que propongan soluciones compuestas o multidimensionales a problemas colectivos, que todos tengan razones para aceptar, aunque finalmente esas razones no sean decisivas para ello. Las soluciones de este tipo pueden tener gran importancia en sociedades divididas. Se señala entonces que la libre deliberación pública no solo incluye amplios sectores de la población, dando mayor probabilidad de éxito y legitimidad a las políticas públicas que se adopten en el posconflicto, sino que también contribuye a superar los radicalismos, lo cual es pertinente en el caso de sociedades divididas por la violencia política, étnica o colectiva de otro tipo. Esta concepción sobre la utilidad para la construcción de paz, de la participación directa en escenarios deliberativos en torno a la toma de decisiones políticas en fase de posconflicto, también se le encuentra en autores más recientes como Herman, Asmanova, Barsmantel, Offline, Drake y McCulloch y Drisek. Les puedo compartir al final las referencias bibliográficas.
Bueno, en este punto vale la pena echarle un vistazo a la definición de peace building que tiene la misma Organización de las Naciones Unidas, porque ahí podemos ver cómo el concepto de paz y de construcción de paz se va ampliando hacia una concepción de paz positiva, lo cual complejiza mucho la tarea de construcción de paz, pero ya como les venía comentando, es que aquí hay un asunto que involucra la construcción o reconstrucción del Estado moderno, y de implementar una cosmovisión que llamamos paz liberal. Bueno, esa definición señala que consiste en una serie de medidas destinadas a reducir el riesgo de caer o recaer en el conflicto a través del fortalecimiento de capacidades nacionales para la gestión de conflictos y para sentar las bases para una paz sostenible. Se trata de un complejo proceso a largo plazo destinado a crear las condiciones necesarias para una paz positiva y sostenible, abordando las raíces profundas o causas estructurales de los conflictos violentos de una manera integral, abordando las cuestiones fundamentales que afectan el funcionamiento de la sociedad y del Estado. Están encaminadas a mejorar la capacidad del Estado de manera efectiva para que legítimamente pueda llevar a cabo sus funciones básicas. La construcción de la paz se lleva a cabo por actores y no actores de la ONU, incluidos los organismos, fondos y programas, las instituciones financieras internacionales y organizaciones no gubernamentales. Entonces, todas esas experiencias, todas esas reflexiones, digamos que han ido consolidando unos estándares internacionales de construcción de paz liberal en situaciones de posconflicto, en situaciones de debilidad estatal, eh, que se puede sintetizar en este esquema de Mateos, llamado Ámbitos y reformas de la construcción de paz posbélica. Vemos que esto se centra en 4 núcleos: seguridad y gobernanza es el primero, el segundo justicia transicional, el tercero es democratización y participación, y el cuarto recuperación social y liberalización económica. El de seguridad y gobernanza tiene que ver con reformas del sector seguridad, o lo que llamamos RSS, que es cómo reformar las fuerzas policiales y militares en la transición hacia la paz, eh, restituir el imperio de la ley, políticas de DDR, desmovilización y reinserción o reincorporación, imperio de la ley, reforma del sector justicia, lucha contra la corrupción, fortalecimiento y modernización de la administración pública, reforma de la constitución, procesos electorales, reforma de partidos políticos, descentralización política, derechos humanos, género, sociedad civil. Por el lado de justicia transicional supone estos estándares que deben haber tribunales especiales, comisión de verdad y reconciliación, recuperación psicosocial de las víctimas, y en el eje de liberalización económica, que es, como les decía, uno de los puntos donde mayor polémica se ha suscitado, tiene que ver con retorno y reasentamiento de refugiados y desplazados, gestión de recursos naturales, eh, creación de condiciones favorables para el sector privado, generación de empleo y de medios de vida, servicios básicos, reformas macroeconómicas. Y finalmente, fíjense estos lineamientos de paz republicana en las Naciones Unidas. Quise citarlo porque aquí se evidencia esa evolución que ha tenido la ONU en su manera de intervenir en situaciones de posconflicto para esa construcción de paz liberal, construcción de estados y de paz liberal. Bueno, hay una crítica que se ha generalizado en los últimos años sobre el intervencionismo liberal, y aquí les tengo que citar este texto de Sig Puri, que es muy interesante. El final de la Guerra Fría trajo consigo la instauración de
el nuevo orden mundial que ha ido consolidándose desde los años 90. Entre sus consecuencias destaca la paulatina transformación del régimen jurídico internacional del uso de la fuerza. Ejemplo de ello sería el hecho de que hasta la última década del siglo pasado las intervenciones humanitarias no tenían aceptación internacional, y mucho menos las intervenciones prodemocráticas, que eran identificadas con un modo derivado de la política exterior estadounidense. Sin embargo, a partir de esta década se han ido sucediendo numerosas intervenciones, algunas de ellas autorizadas por el Consejo de Seguridad bajo el apelativo de humanitarias y prodemocráticas. En este sentido, la intervención en Haití en el año 94 ha sido sin duda uno de los mejores ejemplos, además del ejemplo inaugural de la influencia de la ideología liberal en la versión de la paz democrática dentro de la configuración de la visión y legitimación de nuevos usos de la Fuerza Armada. Y aunque los defensores de la paz democrática nunca tuvieron como objeto teórico filosófico la defensa prointervencionista, esta ha sido una derivación lógica de sus tesis en la cruda realidad. Entonces, este libro reciente de Perilius, Intervenciones peligrosas, también critica al Consejo de Seguridad, cuyas intervenciones militares provocaron en algunos casos caos, destrucción y desestabilización, específicamente en la zona de Medio Oriente, y ayudaron a crear el movimiento Estado Islámico, que podría decirse es la organización extremista más formidable de la historia. Este texto fue escrito por Sikh Puri, otrora embajador de la India ante la Organización de las Naciones Unidas, y en este analiza los errores cometidos en los casos de Libia y Siria junto con lo sucedido en Yemen y Ucrania. Esta historia desastrosa se repetirá a menos que aprendamos de los errores del pasado y hagamos las correcciones necesarias, advirtió Puri en entrevista con IPS. IPS le preguntó si el Consejo de Seguridad, disculpen que me perdí aquí, le preguntó si el Consejo de Seguridad ha dejado de ser útil a juzgar por los fracasos de las intervenciones militares dirigidas directa o indirectamente por países del norte industrial en Afganistán, Irak, Libia, Ucrania y Yemen. El uso de la fuerza en las intervenciones que ha citado fue autorizado por el Consejo de Seguridad solo en el caso de Libia. Explicó, en el caso de Afganistán, la coalición de los dispuestos ni siquiera se molestó en acercarse al Consejo, dijo. En cuanto a Irak, el Consejo de Seguridad se negó a ser persuadido, señaló Puri, que presidió en 2 ocasiones las sesiones del organismo entre el 2011 y 2012. En Ucrania y Yemen se empleó la acción unilateral y el Consejo, impotente e ineficaz, fue manipulado o ignorado, sostuvo. El problema es que si no se tiene el apoyo del Consejo, se tendrá solo una acción unilateral. La respuesta, por lo tanto, no es de disolver el Consejo de Seguridad, sino buscar una mejora en su funcionamiento, señaló el autor. Bueno, aquí llegamos al tercer y último bloque de la presentación, que es sobre el paradigma emergente de la paz posliberal en Oliver Richmond, con base en el artículo denominado Resistencia y Paz Posliberal. Bueno, espero que este mapa permita recoger el resumen que les voy a compartir a continuación, en qué consiste la postura posliberal. La tesis de la teoría de la paz posliberal de Oliver Richmond parte de 2 críticas conjuntas a la práctica internacional de peacebuilding o paz liberal. Primero, la primera es que los enfoques liberales de construcción, consolidación de la paz en el debate de las relaciones internacionales y de la institucionalidad internacional no han superado su tercer estadio de evolución, que consiste en atender las necesidades humanas
y de construcción de paz de abajo hacia arriba, como se ha mostrado en el enfoque de paz republicano, pretendiendo resolver los conflictos a través de la construcción del Estado liberal desde su célula local. En este sentido, los enfoques de construcción, consolidación de la paz en dicha comunidad cognitiva, relaciones internacionales en el campo, no logran aún avanzar al cuarto estadio de evolución, el cual, según Richmond, se centra en la emancipación y la justicia social, pero pensándolo como dinámicas que van más allá de la construcción del Estado liberal a escala local y nacional. Dicha tesis, de entrada según Richmond, se sustenta en variados estudios de paz críticos recientes, según los cuales las estrategias de la paz liberal aplicadas en escenarios postbélicos se han distorsionado, ya que no han sido de gran utilidad para fortalecer a la ciudadanía ni a las comunidades en sus contextos locales, al preferir centrarse en el fortalecimiento de las instituciones estatales liberales. Las élites de los actores que logran peso suficiente, aunque a veces sin distinguir facciones importantes que dejan de lado o terminan excluidas en el postconflicto, en los actores internacionales, en los temas de seguridad y en el marco jurídico e imperio de la ley. En este sentido, Richmond señala de manera crítica que es notable cómo documentos como la responsabilidad de proteger o doctrinas como el de intervención sin daño son internacionalizados en lugar de localizados y fracasan a la hora de incorporar la vida diaria, salvo en situaciones de emergencia básica y en condiciones limitadas de seguridad. El enfoque de construcción de paz derivado de la promoción social y la acción del ciudadano, del sector informal y los sectores más marginados ha quedado arrinconado a favor del Estado, la élite burocrática y las clases políticas y empresariales. Esta situación ha configurado entonces una hegemonía de la paz liberal establecida por potencias occidentales y organizaciones internacionales, hegemonía de la cual ha sido cómplice buena parte de la academia y de los políticos. La misma tendencia hacia la interpretación elitista han tenido otros planteamientos como el de las formas cosmopolitas del liberalismo, como por ejemplo la de David Hale. Los planteamientos con elementos marxistas como los de Andrew Linklater y las versiones posmodernas del liberalismo que se observan en obras como la de Richard Rorty. En esto consiste esta primera tesis. En los planteamientos de construcción de paz liberal republicana, la atención ha quedado desviada de los contextos locales, las comunidades y la agencia. Entonces, para Richmond, la eficacia relativa y sectorizada de la paz liberal se evidencia en 4 hechos que se observan en general en las sociedades postconflicto. Primero, el homo economicus, el individualismo económico que trae los planes de reconstrucción postbélica de la paz liberal, no ha florecido en estos contextos y en vez de ello han sido protagonistas las convicciones de las comunidades o el comunalismo, la subsistencia, las normas locales, las tradiciones y la costumbre. B. El Estado y las instituciones democráticas se debaten constantemente bajo las prácticas de cooptación y clientelas excluyentes que exponen un paisaje de instituciones y espacios liberales segmentados, secuestrados o capturados que no logran trascender hacia la transformación social. Tal cooptación ideológica y material se da generalmente por actores que tienen mayor capacidad de acceso e influencia sobre ellos y sobre la estructura institucional liberal internacional. C. La lucha o defensa de los derechos humanos ha predominado en dichos contextos, por encima de las demandas de bienestar y del enfoque de necesidades como se propone en el enfoque de la paz liberal de segunda y tercera generación. Y D. Como síntesis de todo lo anterior, la paz liberal ha fracasado al negociar con prácticas mucho más arraigadas, normalmente pensadas en términos de la costumbre y el comunalismo y de la vida cotidiana. Bueno, la segunda gran crítica que hace Richmond consiste en que la paz liberal, en su evolución republicana, señala que esta, al configurarse como una intención de impulsar y establecer o profundizar la modernidad liberal,
las relaciones internacionales y las disciplinas afines que ahora son transnacionales e interdisciplinarias y las instituciones internacionales de peacebuilding bajo el argumento de que la libertad individual, la prosperidad y la paz social son objetivos compartidos, han terminado generando y legitimando prácticas irreflexivas de peacebuilding en favor o como una tecnología de poder y legitimidad para el Estado territorial, no como una tecnología del yo. Y por otro lado, tal matriz cognitiva y prácticas han caído en dinámicas tradicionales de ansiedad colonial, o en otras palabras, la construcción de Estado liberal en aras de la construcción de la paz en escenarios de posconflicto conlleva una epistema estructural y un giro intelectual colonial diseñado para distanciar la vida cotidiana de los individuos en dichos contextos, de modo que la desigualdad puede ser efectivamente justificada por la alteridad no liberal. Esto es, la culpa es de esa ciudadanía que por costumbre no atiende al libreto o al ideal del ciudadano republicano y de la modernidad liberal como determinante de su agencia social y política. En lo que desemboca esta tensión es en el surgimiento de resistencias a la modernidad liberal con pretensiones emancipadoras que son leídas y exigidas a la postura hegemónica desde diversos puntos de vista postestructurales, los cuales sin embargo son rechazados porque socavan la última de las agencias estables y racionales, y esto reduce la política a la crítica y la resistencia, señala Richmond. De esta manera surge para Richmond, desde una diversidad de contextos posbélicos, una demanda por una nueva perspectiva en las estrategias y en la manera de leer la construcción, consolidación de la paz, atendiendo las dinámicas contextuales de las agencias locales de construcción de paz, las necesidades de emancipación y de justicia social más allá del Estado liberal, lo cual implica reconocer como redes de significado discursivas las agencias locales de la cotidianeidad, los derechos, las necesidades, las costumbres y el parentesco. Esto podría llegar a influir en el diseño y desarrollo de políticas internacionales y en la arquitectura institucional de peacebuilding. Como se observó en las tensiones que llevaron a implementar un enfoque de construcción, consolidación de la paz liberal a una versión republicana, en el paso que se propone a este nuevo estadio, que hace hincapié en el contexto local y la contingencia, se evidencian las paradojas y tensiones derivadas de la soberanía territorial, el Estado autoritario, el institucionalismo frío, un enfoque que prioriza derechos sobre necesidades, una gobernanza distante y de tipo fiduciario, y un sistema internacional jerárquico en el que el poder material es más importante que la vida diaria. De esta manera, Richmond modela lo que sería la propuesta de una paz posliberal a partir de tres rasgos iniciales. Primero, un término más preciso para la paz posliberal sería el de paz híbrida local liberal. Segundo, en la práctica, las agencias, las maneras de hacer la paz, se expresarían en la transgresión y modificación tanto del paradigma hegemónico y lineamientos internacionales como de las maneras locales. Tercero, el énfasis en lo local y en la contingencia, que favorecen la movilización política para hacer frente a los problemas cotidianos, para construir instituciones representativas y formas locales resonantes de estatalidad. Richmond reconoce que esta propuesta de paz postliberal es una respuesta parcial a las afirmaciones hasta ahora hechas y son prematuras para resolver el llamado callejón sin salida en el debate entre ortodoxos y críticos del intervencionismo liberal. Se deben tener en cuenta dos asuntos problemáticos. Primero, no se puede idealizar la capacidad, resistencia y agencia local. Se debe tener en cuenta las dificultades de decir no al discurso hegemónico. No se trata de un reemplazo absoluto de la paz liberal y republicana y de la idea de modernidad occidental. En tal sentido, ir más allá de la construcción de paz liberal no significa el fin de esta, sino su reconexión con sus sujetos en contextos ampliamente divergentes. De ahí la importancia de la cotidianidad,
ya que se suele relacionar con la agencia oculta y con la resistencia. 2. También hay que tener en cuenta que el momento liberal de la construcción de paz no puede establecer parámetros estándar para la evaluación del tiempo no occidental, es decir, contexto, costumbres, tradiciones y la diferencia en su entorno cotidiano. Esto supone entonces el reto cognitivo de la medición del éxito, las escalas de tiempo y las fases de los procesos de construcción-consolidación de la paz híbrida local liberal. Es en este punto entonces que se debe mencionar la necesaria irrupción de un concepto de lo político fuera de las instituciones liberales y republicanas. Las agencias locales, ya sea resistiendo a los aspectos de la construcción del Estado o cooptándolos, han comenzado a buscar formas de reivindicar la apropiación de una política que responda a las necesidades y a las cuestiones de identidad, apropiándose de la construcción de paz, haciendo caso omiso de ella o modificándola. Bueno, con esto concluimos la presentación. Espero que les haya gustado y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Dejo la referencia bibliográfica.